Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que ha estado desarrollándose en los últimos meses. Si queremos ir más atrás, podemos decir algún problema que hemos ido o que ha ido Estados Unidos acarreando desde hace años, ¿no? Y es que al momento de hoy Estados Unidos efectivamente se encuentra al borde de la quiebra, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco qué significa esto, qué es lo que está pasando y qué soluciones tiene Estados Unidos como país para evitar esto o inclusive para permitir esto, pero qué consecuencias traería no solo a corto, sino a largo plazo. Antes de recordar, te recuerdo si les gusta el contenido, como siempre, puedes suscribirse para ver más contenido de este estilo. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hablar es qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque estamos diciendo que Estados Unidos está al borde de la quiebra. Lo que está pasando específicamente es que el gobierno de Estados Unidos pone un debt ceiling, que es como un límite de deuda que puede llegar a tener Estados Unidos en determinado momento. ¿No? Por poner un ejemplo, vamos a ponerlo con una empresa para que sea más fácil. Ponte tú que tienes una empresa y tú tienes un límite de deuda de 100 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que una vez que tu deuda llega a 100 millones de pesos, por políticas internas de la empresa, no puedes pedir un peso más prestado. Entonces, básicamente lo que ha hecho Estados Unidos siempre pone un límite de deuda, que de hecho creo que hace 2 años o fue hace un año cuando lo volvieron a subir, este, y ese límite de deuda no se puede sobrepasar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay que entender un poco todo el contexto, ¿no? Estados Unidos, a raíz de la pandemia, regaló un montón de dinero con lo que llamamos los cheques de estímulos. En general, igual hace unos años Estados Unidos bajó los impuestos, etcétera. Entonces tenemos un país, hay que ver un país como una empresa porque al fin y al cabo, aunque tienen diferentes objetivos, es lo mismo en el sentido de que imagínate un estado de resultados, ¿no? Un país tiene ingresos, un país tiene egresos y un país tiene utilidades o pérdidas netas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en Estados Unidos? Que Estados Unidos llega básicamente un periodo creo que debe llevar 20 años o 15 años, en los que simple y sencillamente ha estado operando con pérdidas. ¿A qué significa esto? Que sus ingresos siempre han sido menor que sus egresos. ¿Y por qué ha hecho esto? Porque pues ha utilizado egresos para fomentar la economía, para crear actividades de inversión, etcétera, ¿no? Aunque lo preocupante es que en los últimos años nos hemos dado cuenta que la cosa ha ido cambiando, ¿no? Y gran parte del gasto del gobierno americano se ha enfocado en lo que llaman, no me acuerdo cuál era el nombre, pero bueno, son gastos que no son productivos per se, ¿no? Estamos hablando de, ay, vamos a perdonarle ¿cómo se dice? La, la deuda estudiantil a las personas. Entonces allá tienes un gasto que no es productivo. Ay, vamos a dar cheques de estímulo. Ahí tienes un gasto que no es productivo, o sea que no es una inversión, etcétera, ¿no? Es seguro médico, servicios sociales, bla, 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 bla. Todo esto ha creado unos gastos que tiene el gobierno americano que no son productivos, o sea, no es una inversión que vaya a generar un retorno ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces esto tiene efectos bastante preocupantes en el sentido de que para empezar estos gastos son muy difíciles de quitar porque son gastos de asistencialismo, ¿no? Es como, por ejemplo, como lo que pasa en México acá, ¿no? Que, si no tienes trabajo, lo que decían de los niños, ¿no? No me acuerdo cómo está muy bien, pero bueno, si no tienes trabajo y no estás educando, ven, te doy un curso y además te pago tanto, ¿no? Entonces, digo, este caso es un poco diferente, pero bueno, lo que estamos hablando acá son programas sociales, ¿no? Programas sociales que dan dinero o que reparten dinero a la población o a la población que sea necesitada o lo que fuese, sin, insisto, recibir a nada a cambio, excepto la parte productiva. Entonces, ¿qué es lo que ha generado esto? En palabras muy sencillas, que Estados Unidos haya tenido que operar con pérdidas. Entonces, ¿cómo tienes pérdidas? Si tú eres una empresa y tus egresos son mayores a tus ingresos, la única manera que tienes de subsistir es pidiendo deuda o vendiendo más acciones, más capital, pero bueno, vamos a suponer que, no vamos a suponer, Estados Unidos no tiene esa estructura para poder vender acciones, entonces básicamente la única opción que tiene es deuda. Entonces, todos estos años se ha ido financiando con deuda, y cada vez ha sido más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más deuda tengas, obviamente tus gastos siguen aumentando. ¿Por qué? Porque tus intereses aumentan con relación a tu deuda, ¿no? Entonces esto se vuelve problemático. Obviamente, si tienes más deuda, suponiendo que el porcentaje de interés es el mismo, pues obviamente tu pago de intereses va a subir. Ahora, ¿cuál era la ventaja que había tenido Estados Unidos? Que en los años anteriores las tasas de interés estaban básicamente en cero. Entonces ellos podían pedir deuda muy barata y no necesariamente les subía el pago de intereses de manera significativa. Ahora, lo que ha estado sucediendo es las tasas de interés han estado subiendo. Entonces, al subir las tasas de interés,
sube el pago de intereses, ¿ok? Al subir el pago de intereses, sube los egresos, suben las pérdidas, tienen que recurrir a más deuda y se vuelve un ciclo vicioso, perdón, bastante preocupante, ¿no? Y puedes llegar a un punto donde simple y sencillamente haces un default, que es un default que dices no lo puedo pagar, vamos a ver cómo lo reestructuramos o vamos a ver qué hago. Y eso sería sumamente catastrófico para Estados Unidos porque nunca lo ha hecho, ¿no? Entonces, el que el dólar, sobre todo que la moneda internacional, pierda esa confiabilidad que tiene Estados Unidos sería bastante preocupante, ¿no? Y aquí lo dice Yellen, dice que sería que si no aumentan, porque lo que están platicando ahorita en el Senado o en la Casa, no sé en cuál, es que están diciendo, tenemos que aumentar el debt ceiling, ¿no? Tenemos que aumentar el límite de deuda para tener más deuda para seguir pagando. Obviamente eso es una solución a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo no puedes, o sea, se vuelve una espiral de que no puedes estar aumentando, va a llegar a un punto que la gente va a dejar de confiar en ti y vas a caer, tu moneda va a perder valor, se va a depreciar. Entonces, esa es una solución a corto plazo que quieren hacer, ¿no? Y acá lo que decía es que supuestamente no es negociable, es algo que tienen que hacer, porque si no, pues, insisto, va a haber una catástrofe financiera, ¿no? También acá dicen que nunca habían hecho un default, que eso sí es cierto, y el resultado de hacerlo sería una catástrofe económica, sí, pero para Estados Unidos más que nada, aunque ya Estados Unidos sí es gran parte de la economía mundial. Y esto es lo que se ha estado tocando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Honestamente, probablemente lo que pasa es que aumenten el límite de deuda y ya. Pero vamos a ver un poco más a detalle qué es lo que significa, ¿no? Aquí estamos, vamos a ver lo que habíamos platicado, ¿no? Que el budget es, aquí por año lo que ven es el porcentaje, vamos a ver qué es el porcentaje del GDP, o sea, si lo ponemos en términos en empresas, sería como el porcentaje de utilidad neta que tiene el gobierno en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como pueden ver, en los últimos 10 años, menos 4%, -2, -3, -3, -3, -4, a raíz de la pandemia -15, luego se reguló un poquito a -12 y ahora se volvió a regular a -5, ¿no? -6% básicamente, pero sigue estando por encima del -3% en el que estaban. Entonces, ¿qué significa esto? Que conforme ha pasado el tiempo, Estados Unidos ha estado perdiendo más dinero. Y aquí tenemos un ejemplo del valor del budget de manera mensual, ¿no? Y como lo ven, básicamente todos los meses, sin excepción, se pierde dinero, excepto abril, que es cuando entra bastante dinero de los impuestos, ¿no? Pero fuera de eso, todos los meses pierden dinero y en general en todo el año terminan con utilidades negativas, si lo viéramos como empresa. Ahora, ¿cuál ha sido su solución? Como hemos comentado, pues pide más deuda. ¿Y cómo pides más deuda? Pues imprimes más dinero, ¿no? Sencillamente vemos como el M2, que es, podríamos decirlo, en verdad muy resumida la cantidad de dinero que hay, ha ido en una tendencia bastante positiva. A raíz de la pandemia sube de manera dramática y luego ha seguido subiendo, inclusive a un ritmo más elevado. Hasta 2021, hasta el año pasado, empezamos a ver un cambio en la tendencia en el que este M2 se ha ido reduciendo. ¿Por qué se ha ido reduciendo? Por la inflación, ¿no? Porque ¿cuál ha sido la consecuencia de este M2? Más impuestos. ¿Por qué digo más impuestos? Porque para mí la inflación es un impuesto y es el mejor impuesto que tiene el gobierno porque es un impuesto que te cobra sin que te des cuenta, inclusive es un impuesto que ni siquiera tienes alguna manera de protegerte. Eh, Digo, puedes protegerte con bienes físicos y todo, pero en general es un impuesto sigiloso y que afecta más a la gente con menor poder adquisitivo, ¿no? Porque no puede adquirir estos activos que a lo mejor proveen cierta protección contra la inflación, ¿no? Y los datos son claros, ¿no? Ha habido inflación del 9, 8, ahorita ya está bajando, pero la inflación llegó a estar altísima, ¿no? En Estados Unidos un 9%, cuando están acostumbrados al 2%, es una brutalidad. Entonces, esto es consecuencia directa de simplemente pedir más dinero. Y es completamente lógico. Como siempre les digo, si yo tengo 10 pesos, pero en todo México solo hay 100 pesos en circulación, obviamente voy a tener más poder adquisitivo que si tengo 10 pesos, pero en todo México hay 1 trillón de pesos en circulación, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, esto es la manera que tiene el gobierno de cobrarte un impuesto, de cobrarnos un impuesto a todos sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Porque es un impuesto sigiloso, ¿no? Porque no estás dando todo el dinero, simplemente tienes el mismo dinero, pero ya no puedes comprar tantas cosas. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, obviamente, la inflación llegó a estar en temas tan altos que esto pues ya empezó a generar un problema social, ¿no? Entonces al político no le conviene eso, no le conviene que la gente pues esté descontenta, ¿no? Entonces aquí es donde estamos. ¿Cuál es la situación el día de hoy? Pues está muy interesante. Estamos en una situación, hablando de Estados Unidos, literalmente contra la espalda y la pared. O sea, están en un problemón. ¿Por qué? Porque además las tasas de interés han subido, como habíamos platicado, para controlar la inflación. Entonces, tú tienes dos opciones, o dejas la inflación, que ya vimos que no es opción porque la gente se molesta,
o sube las tasas de interés para controlar la inflación, pero ¿qué pasa si sube las tasas de interés? Pues vas a aumentar el pago de tus intereses. ¿Y qué pasa si aumenta el pago de tus intereses? Vas a tener más pérdidas. ¿Qué pasa si tienes más pérdidas? Vas a tener que recurrir a más deuda. ¿Qué pasa si tienes que recurrir a más deuda? Pues obviamente te van a cobrar más interés o vas a tener que imprimir más dinero. Entonces estamos en un ciclo donde no hay una solución bastante viable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene Estados Unidos? Pues una, pues dices que, pues ni modo, aumento el debt ceiling, imprimo más dinero y acepto que va a haber una inflación mayor, ya no el 2%, a lo mejor el 4 o el 5% en los próximos años. Esa es una opción. Opción 2, aumento de impuestos, ¿no? Que digo, que lo que hizo Trump lo deshago, o sea, le aumento más impuestos a las corporaciones, o a las personas, o a los buybacks, que es lo que quieren hacer, etcétera, ¿no? En mi opinión, el aumento de impuestos es el peor error que puede hacer Estados Unidos, porque sí aumenta tus ingresos, pero obviamente te metes en un problemón en el sentido de que las empresas tienen más dinero, perdón, menos dinero para invertir, y ese dinero que no invierten, pues obviamente es dinero que no va a generar un crecimiento económico. Simplemente lo va a tener lo va a tener el gobierno. Mientras más dinero tenga el gobierno, es peor, porque el gobierno es literalmente la peor asociación, organización, como le queramos decir, para distribuir recursos. No son malísimos atribuyendo lo que viene siendo la alocación de capital, ¿no? Tienen sin comentarios, ¿no? Digo, eso ya lo sabemos, siempre han sido súper ineficientes en todo eso, ¿no? La tercera opción que tiene el gobierno es reducir gastos. Esa, en mi opinión, es la opción más lógica, de hecho la que quieren algunos republicanos, que es decir, ok, vamos a aumentar la deuda, porque la tenemos que aumentar ahorita, si no, no vamos a hacer un default, pero vamos a hacer un plan de una reducción de gastos, vamos a recortar ciertos gastos que a lo mejor no son tan indispensables como creemos, que la verdad si lees el presupuesto del 2023, el famoso Omnibus, hay un montón de cosas que son estupideces, por no decir otro, ¿no? Entonces eso es lo que tendría que hacer en Estados Unidos. No creo que lo haga, porque posiblemente Biden quiere quedar bien ante en el pueblo, ¿no? El gobierno de Estados Unidos se ha vuelto bastante socialista, digo, no lo quieren admitir, pero bastante socialista. No, no es un gobierno capitalista ni de cerca, ¿no? Tiene ciertos tintes de capitalistas, pero la realidad es que no es un capitalismo 100% puro, ni mucho menos, ni cerca de estarlo está, ¿no? La cuarta opción es sencillamente que ya no hago un default, no pago la deuda, que pasa, sacrifica la moneda y pierdes toda credibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente ya no va a querer comprar tus bonos a un punto 25%, ¿no? O sea, proponer un ejemplo, los inversionistas, inclusive internacionalmente, pierden bastante credibilidad y insisto, sacrificar el dólar sería devastador para Estados Unidos. Eso sí no lo veo digo, es una opción, pero remota, no creo que pase ni de chiste, ¿no? Y finalmente la quinta opción y la favorita de Estados Unidos también en estos temas es hacer guerra, ¿no? Porque por la guerra siempre trae beneficios económicos a Estados Unidos, son el mayor productor de armas, igual se pueden donar sus equipamientos viejos, o sea, por ejemplo, a Ucrania bastante lo que han hecho es darle equipamiento que no necesariamente que sean viejos, simplemente que no es tecnología de punta, que ellos ya no van a utilizar y que no tienen que hacer con él, entonces lo utilizan. Obviamente esto que le genera deuda a Ucrania. Ucrania está en una super deuda. Si llega a salir o cuando llega a salir de la deuda va a tener una deuda multimillonaria con Estados Unidos, etcétera, ¿no? En general todo el mundo sabe que la guerra siempre beneficia a Estados Unidos, siempre va a beneficiar a Estados Unidos, sobre todo cuando no se pelea en su continente, ¿no? Que es lo más importante. Y de hecho la mayoría de las guerras han sido en Europa, en esa zona. Entonces tienen una ventaja muy importante con respecto a eso. Obviamente aquí hay que recordar que ese es un tema de política, ¿no? Porque los políticos son los que están decidiendo esto. Entonces, lo que van a tratar de decir va a ser lo que menos en su mente les afecte para su próxima reelección, ¿no? Entonces, no va a ser lo mejor a largo plazo, ni de chiste van a elegir una solución a corto plazo. Posiblemente nada más decidan aumentar el ceiling de la deuda y pasarle a la siguiente administración la bolita, ¿no? Porque también es bastante posible. Suponiendo que se quede Biden, pues a lo mejor lo puede postergar por más tiempo, ¿no? Pero pues sencillamente es algo que va a terminar explotando, ¿no? Es como una papa caliente que nada más la estás pasando, no estás solucionando el problema. El problema principal, insisto, es el déficit que tiene, ¿no? Es un déficit muy grande, lo que tienen que hacer es muy sencillo, reduce gastos, mantén tus ingresos, no aumente los impuestos, por el amor de Dios, que sería una estupidez igual, nada más reduce tus gastos de acuerdo a tus ingresos y con eso, ya vas a poder controlar mejor esa parte y una vez que los tasas de impuestos regresen a un nivel más óptimo de a lo mejor entre el 2 y el 3%, pues ya puedes tomar otras decisiones. Pero por el momento, la verdad es que la situación está bastante complicada.
como ven, ninguna opción es buena para la gente, para los inversionistas, ni para nadie en general, ¿no? Insisto, estamos en un problema que tiene soluciones a corto plazo, pero las soluciones a largo plazo tendrían que tener un poco de dolor. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si es una solución verdadera de que reducen el budget y todo para reducir gastos, lo cual lo veo altamente complicado, pero si llegan a eso, que sería genial, a corto plazo va a haber dolor en el sentido de que obviamente en la actividad económica se va a ver afectada, ya que el gobierno no va a tener tanta inversión a lo mejor en infraestructura, o a lo mejor simplemente es quitar estos programas de asistencialismo, que obviamente va a tener efectos negativos para la gente que ya está acostumbrada a recibir este dinero, etcétera, ¿no? Entonces la situación está bastante complicada, no hay una solución sencilla. Realmente vamos a ver cómo se va desarrollando en los próximos meses, pero insisto, lo más probable sencillamente es que aumenten el debt ceiling y chachachan, nos lavamos las manos y vamos a ver qué pasa el próximo año. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido, como siempre, pueden apoyar con un like. Nos vemos en el próximo.